Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Pablo Blanco. A continuación deseo explicar la manera como se puede aplicar las técnicas avanzadas de análisis de datos. Esta actividad se desarrolla con base en una de las actividades del curso de diseño experimental avanzado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El desarrollo de esta actividad del curso de diseño experimental avanzado se sustenta en la explicación de una técnica avanzada de análisis de datos conocida como técnica binomial. El ejercicio que deseo explicar a continuación es el siguiente. Se realizó un experimento para evaluar el incremento en el porcentaje de postura en un grupo de estudio de 30 gallinas. A partir del análisis de 5 factores como son la edad, la producción de huevos, la cantidad de alimento consumido, la temperatura de postura y la cantidad de agua consumida por litros al día. Como hemos visto en anteriores ejercicios y en otras actividades, es muy importante detenernos a observar el contexto en el cual se desarrolla la investigación, para conocer entre otras cosas algunas particularidades que nos pueden definir el interés o el sentido que le queremos dar al análisis de datos. El contexto del presente ejercicio es el siguiente. El principal objetivo de este análisis es conocer si al menos uno de los factores anteriormente mencionados incide en la producción de huevo. ¿Y de qué manera? El tamaño total de la muestra fue de 30 gallinas. Es indudable que la edad es un factor que incide de manera importante en la postura de una gallina. En el caso de las unidades experimentales utilizadas en este análisis, cabe señalar que el grupo tiene un promedio de edad de 13,69 meses, un mínimo de 9,3 y un máximo de 18,2. Estos datos los vamos a observar a continuación en la tabla de Excel. A continuación tenemos los datos obtenidos a partir de la investigación de las unidades experimentales. En esta primera columna encontramos las gallinas numeradas. Cada fila identifica la información referente a cada uno de los individuos o de las unidades experimentales que se utilizaron. Por poner un ejemplo, la edad de esta gallina es de 12,6. Tuvo en esa semana tuvo una producción de 0 huevos. La cantidad de alimento o no de 0 huevos o tuvo un nivel insignificante. La cantidad de alimento consumido por gramos, la temperatura de la postura y la cantidad de agua consumida en litros por día. Estos datos los vamos a llevar a aplicar en el programa Jamovi. Para ello vamos a copiar esta información. Es importante tener en cuenta que Excel, acá nos aparece al parecer un error, pero es un error natural debido a que la información que recibe Excel normalmente es separada por comas en los decimales y Jamovi utiliza puntos para dicha separación. Entonces esto no es ningún inconveniente para lo que necesitamos hacer. Vamos a copiar esta información y la vamos a llevar al programa Jamovi. Ya estando en el programa, este es el ambiente inicial de Jamovi. Lo pegamos. Ya copiamos nuestros datos. Acá estamos haciendo referencia a los datos obtenidos a la tabla en Excel. Y vamos a continuación a darles un formato a las columnas. La primera columna se denomina edad. Esta su tipo de medida es continua y el tipo de datos es decimal. Lo dejamos como está. La segunda columna, esta es nuestra variable binomial.
es decir, que tiene dos tipos de respuestas, ya sea 0 o 1. Esta columna se denomina postura. Al ser nuestra variable binomial, su tipo de medida es nominal y el tipo de datos es entero, es decir, los dejamos tal y como está en este momento. Nuestra tercera columna se denomina alimento. Su tipo de medida es nominal y el tipo de datos es entero. Lo dejamos como está bien. La cuarta columna se denomina temperatura. Temperatura, su tipo de medida es nominal y sus tipos de datos es entero, lo dejamos como está. Y por último, la quinta columna se denomina, pongámosle agua. ¿Sí? Su tipo de medida es nominal y su tipo de datos es entero, está bien. Ya tenemos caracterizada la información de aquí. Posteriormente se ingresa a la pestaña de análisis. Estamos ahí. Y luego al área de descriptivas. Hacemos una exploración en descriptivas. En el campo de las variables colocamos la postura, el alimento, la temperatura y el agua. Ya con la información que en principio nos ofrece Jamovi, podemos establecer las descriptivas entre los datos obtenidos. Esta información podemos ver que el número de datos analizados o de muestras n, los datos perdidos ninguno. N y ninguno. También lo podemos ver en un sentido de filas, pero pienso que también es interesante verlo de esta manera. Pero personalmente para el caso específico de este ejercicio me parece más cómodo, más económico es verlo de esta manera. Entonces tenemos nuestros 30 datos y 0 números perdidos, está bien, tenemos una mediana, importante colocarla, tener unos mínimos y unos máximos que eran referentes que venían desde la tabla de Excel. Bueno, a continuación vamos a ir a la pestaña de análisis, estamos en la pestaña de análisis y vamos a la parte de regresión. Y luego en dos resultados binomiales, es este. Este es el caso que se utiliza para hacer análisis de técnicas avanzadas de este tipo, de tipo binomial. Ya en este ambiente denominado regresión logística binomial, la variable dependiente para nuestro caso es postura. En covariables colocamos la edad. Y por último colocamos los factores restantes que queremos conocer si inciden o no. Estos son los factores: el alimento, la temperatura y el agua. Bueno, vamos a hacer una lectura de los datos obtenidos. Jamovi permite una primera descripción de la lectura de datos denominada regresión logística binomial, como podemos observar acá. ¿Sí? Que entre otras cosas muestra el valor de R. Acá tenemos el valor de R, con el cual se puede aceptar o rechazar la hipótesis de que al menos uno de los factores, alimento, temperatura o agua, incide en la producción de huevos. Es natural que así lo sea, pero lo queremos demostrar de una manera científica. En los coeficientes del modelo, bueno, aquí podemos observar
estas predicciones resultan muy útiles en otro tipo de estadísticas. Por ejemplo, en el área animal resultaría importantísimo aprender a desarrollar una técnica que nos permitiera llegar a predecir la incidencia de una enfermedad o la aparición o un brote, ya teniendo claro que hay algunas enfermedades que tienen una periodicidad y un tiempo en el que normalmente es natural que vuelvan a aparecer o vuelvan a ocurrir. Entonces estos datos de predicciones nos podrían ayudar a establecer esto. Como vemos, todos los valores de P son altos, a excepción de este y de este. Estos son los dos datos más bajos. Sin embargo, están por encima de 0,05, entonces están bien, están muy acertados, muy justos, muy buenos. Entonces, bueno, vamos a adelantar un poco. En los coeficientes del modelo se indican los factores dentro de unos rangos específicos, tales como un alimento en un rango entre 50-45, 55-45 y 65-45. Asimismo, la temperatura y los valores del rango del agua. Lo más importante que cabe destacar en este momento es el valor de P. En el eje, el valor de P. En este ejercicio se muestra indicadores superiores a 0,05, lo que decía hace un momento, con lo cual se revela su significancia o incidencia en la producción de huevo. En medidas marginales estimadas, se permite comparar el grado de incidencia en la producción. Para ello, en medidas marginales se elige el factor a analizar. Cada una de las medidas marginales se eligen teniendo un gráfico independiente. Podemos coger, por ejemplo, en este caso el alimento. Y vamos a tener a continuación la gráfica que nos permite encontrar que está por encima del 0,05. ¿Está bien? Lo mismo podemos hacer con la temperatura. Bueno, de esta manera podemos llegar a hacer algunas conclusiones importantes. De manera práctica podemos concluir que el análisis de datos binomial es una herramienta estadística clave en la toma de decisiones y el estudio de eventos binarios, es decir, aquellos que tienen dos posibles resultados. Su importancia radica en la capacidad para analizar y comprender la probabilidad de éxito o fracaso en un experimento o proceso. El análisis de datos binomial permite realizar inferencias y tomar decisiones informadas sobre la eficacia de un tratamiento, la validez de una hipótesis o la probabilidad de ocurrencia de eventos futuros, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones basada en evidencias. Es importante también tener en cuenta que para el caso específico de este ejercicio, el factor agua, el factor alimento y el factor de la temperatura son factores que inciden directamente en la producción de huevo. La edad obviamente es uno de los factores más importantes también, y esta es una de las maneras que tenemos para poder determinar ese grado de significancia que tienen estos factores con respecto a la postura de huevo para este caso específico. Entonces espero haber sido lo más claro posible. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.